Nos concierne presentar un análisis crítico del artículo Las actuales reformas educativas en América Latina, cuatro actores, tres lógicas y ocho tensiones, de los autores Braslavsky y Koch, 2006. Dentro de la actividad 1 del curso Políticas Públicas, Escenarios Educativos y Sociales, a cargo del doctor Manuel Espinosa, presentado por Diana María Núñez y Judy Alexandra Urbán. El objetivo principal de este estudio es comprender y analizar en profundidad las dinámicas y tensiones que caracterizan las reformas educativas en América Latina a principios del siglo XXI. Los autores buscan identificar los actores claves que incluyen en la configuración de estas reformas más allá de los gobiernos y analizar sus intereses y poder relativo. Describir las lógicas latentes que guían estas reformas más allá de las reformas neoliberales y cómo estas lógicas interactúan y generan tensiones. Analizar las principales tensiones que surgen en el proceso de reforma educativa, como la centralización versus descentralización, equidad versus excelencia y globalización versus identidad nacional. Ofrecer una visión crítica y holística de las reformas educativas en América Latina, considerando tanto los aspectos positivos como los desafíos y limitaciones. En síntesis, el objetivo es construir un marco analítico que permita comprender la complejidad de las reformas educativas en la región y evaluar sus impactos a largo plazo. Los autores buscan contribuir al debate sobre las políticas educativas en América Latina y ofrecer insumos para la toma de decisiones. Presentan asimismo los cuatro actores. El primero, los estados nacionales. Los gobiernos desempeñan un papel central en la formulación y ejecución de las políticas educativas. Sin embargo, su capacidad de acción está condicionada por factores como la disponibilidad de recursos, la presión de los organismos internacionales y los intereses de los distintos grupos sociales. Como segundo, los organismos internacionales. Encontramos el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la UNESCO, entre otros, que ejercen una fuerte influencia en las reformas educativas en la región. Tercer actor, los actores sociales, los sindicatos docentes, las organizaciones de padres, los estudiantes y las comunidades locales son actores clave en la configuración de las políticas educativas. Estos grupos tienen intereses y perspectivas diferentes, lo que genera tensiones y conflictos en el proceso de reforma. Como cuarto tenemos los expertos y técnicos. Los expertos y técnicos desempeñan un papel fundamental en el diseño e implementación de las reformas educativas. No obstante, su influencia puede variar según el contexto y el grado de participación de los otros actores. Nos presentan tres lógicas que guían estas reformas. La primera es la lógica de la eficiencia. Esta lógica se centra en la mejora de los resultados educativos, la reducción de costos y la optimización de los recursos. Se basa en la idea de que la competencia entre las escuelas y los estudiantes puede mejorar la calidad de la educación. La segunda es la lógica de la equidad. Esta lógica busca garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad, independientemente de su origen social o económico. Se basa en la idea de que la educación es un derecho humano fundamental y que debe ser utilizada como un instrumento para reducir la desigualdad. La tercera lógica es la de pertinencia. Esta lógica se centra en la adaptación de los sistemas educativos en las necesidades y demandas del mercado laboral y de la sociedad en general. Se basa en la idea de que la educación debe preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Presentan asimismo ocho tensiones. El primero, centralización versus descentralización. La tensión entre la necesidad de establecer estándares nacionales y la importancia de otorgar autonomía a las escuelas y a las comunidades locales. Segunda tensión sobre estándares y flexibilidad. La tensión entre la necesidad de establecer estándares de calidad y la importancia de permitir la diversidad y la innovación en las prácticas pedagógicas. La equidad versus excelencia. La tensión entre la necesidad de garantizar el acceso a una educación de calidad
para todos y la búsqueda de la excelencia académica. La inclusión versus eficiencia. La tensión entre la necesidad de atender las necesidades de los estudiantes con discapacidad, los estudiantes de origen indígena y otros grupos vulnerables y la búsqueda de la eficiencia económica. Quinta tensión hace referencia a la globalización versus identidad nacional. La tensión entre la necesidad de adaptar los sistemas educativos en las demandas de la economía global y la importancia de preservar las identidades culturales nacionales. Sexto, participación versus tecnocracia. La tensión entre la necesidad de involucrar a los diferentes actores sociales en el proceso de reforma y la tendencia a confiar en los expertos y técnicos para diseñar y ejecutar las políticas educativas. Otra tensión es la relacionada a corto plazo con versus largo plazo. La tensión entre la necesidad de obtener resultados a corto plazo y la importancia de construir también sistemas educativos sostenibles que sean a largo plazo. La última tensión que presentan estos autores es la continuidad versus cambio. La tensión entre la necesidad de preservar las tradiciones educativas y la importancia de introducir cambios para mejorar la calidad y la relevancia de la educación. Miramos también el rol del Estado en las reformas educativas. Es importante definir que el Estado es identificado como uno de los 4 actores clave. Tradicionalmente, el Estado ha sido el principal actor en la definición y ejecución de las políticas educativas. Sin embargo, en las últimas décadas, su papel se ha vuelto más complejo y ambivalente. Braslavsky y Kos destacan que ha perdido cierta autonomía por la influencia de los organismos institucionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, ha aumentado imponiendo condiciones y estándares que limitan la capacidad de los estados para diseñar políticas educativas propias. Ha experimentado una descentralización, ya que muchas reformas educativas han transferido responsabilidades a otros niveles, como estados o municipios, en un intento de mejorar la eficiencia y la pertinencia de la educación. Y pues también han adoptado diferentes roles. En algunos casos, el Estado ha actuado como regulador, estableciendo normas y estándares. En otros, ha sido un proveedor directo de servicios educativos. Y en otros más, ha actuado como un financiador y promotor de la participación de actores privados. En relación con la educación, el Estado y la sociedad, tradicionalmente el Estado ha sido el principal actor de la configuración de los sistemas educativos, estableciendo las políticas, financiando las instituciones y regulando la calidad de la educación. Sin embargo, su rol ha evolucionado en las últimas décadas, enfrentándose a nuevos desafíos y presiones. El Estado como diseñador de políticas, como financiador y como regulador. La sociedad civil, compuesta por diversos actores como familias, comunidades, organizaciones sociales y sindicatos docentes, ejerce una influencia creciente en las reformas educativas. La sociedad como demandante, como actor político y como proveedora de servicios educativos. La relación entre el Estado y la sociedad en el ámbito educativo está marcada por las tensiones y los conflictos. Estos se derivan de diferentes divisiones sobre la educación, la distribución de los recursos y el grado de participación de la sociedad civil. Las reformas educativas se convierten así en un espacio de negociación entre el Estado y la sociedad. Los resultados de estas negociaciones dependen de diversos factores, como el poder relativo de los diferentes actores, el contexto político y social y las presiones internacionales. En conclusión, podemos decir que la relación entre educación, Estado y sociedad es compleja y dinámica. Las reformas educativas son el resultado de una interacción constante entre estos 3 actores, marcada por tensiones y conflictos, pero también por la búsqueda de consensos y soluciones comunes. Muchas gracias.